Hola, buenas tardes. Espero que anden muy bien. Hola. Hoy vamos a ver el régimen administrativo de la propiedad privada, pero antes vamos a ver la cuestión de los bienes del dominio del Estado, donde tenemos que señalar que existen el Estado, obviamente, para el cumplimiento de sus fines, dispone de sus bienes propios. Y obviamente hay un dominio eminente que ustedes recuerdan de Reales, los que han dado Reales, los que no lo van a ver, que es el dominio eminente del Estado argentino en cuanto a su jurisdicción sobre todo el territorio nacional. Eso es lo que se llama dominio eminente, es decir, si bien no todas las propiedades son de propiedad del Estado, no todos los lotes, los inmuebles son de propiedad del Estado, el Estado argentino ejerce, sí, un dominio eminente sobre todo el territorio nacional. Esto tiene que ver con las definiciones propias del derecho político de Estado, ¿no es cierto? Y los elementos del Estado. Cuando hablamos de Estado, hablamos de una población o de una nación que tiene ciertas características que la hacen un pueblo, que residen en un Estado donde la nación, donde esa nación, ese grupo de habitantes ejerce un poder de soberanía, que están organizados por un sistema jurídico y que tienen una autoridad organizada que se llama gobierno. Ese gobierno va a variar o va a ser de acuerdo al tipo de Estado que tengamos de distintas características. En nuestro caso, nuestra forma de gobierno es representativa y republicana. Es una república representativa con forma de Estado federal. Pero volvemos a lo mismo. Nuestro Estado argentino es una nación, es decir, una población que tiene intereses comunes, que tiene características en común, que reside en un territorio, nación, población, territorio, ley y poder. Esos son los 4 elementos del Estado moderno. La ley, que es la normativa que nos rige a todos, que tiene un alcance territorial en todo el territorio argentino, y el poder, que está organizado a través del gobierno. En nuestro caso, con 3 áreas o 3 poderes, digámoslo de alguna forma, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ese territorio es elemento componente del Estado, lo cual no quiere decir que toda la totalidad del territorio sea de propiedad pública. La gran parte del territorio es de propiedad privada, más allá del dominio eminente del Estado, de la jurisdicción del Estado. Es decir, la ley va a regir sobre todo el territorio nacional, sea de propiedad pública o sea de propiedad privada. El Estado, para cumplir con sus fines, va a usar de los bienes que son de propiedad del Estado, de su propiedad, de propiedad pública, por decir de alguna manera. Y a su vez va a establecer reglas para regular el ejercicio de propiedad en los territorios que son del dominio o de la propiedad de los particulares. Y esto se llama poder de policía con relación al derecho de propiedad. Vamos viendo 2 temas a la vez. Si no soy claro, por favor, interrúmpanme. Pero estamos haciendo una introducción al tema. De esos bienes que son del Estado, que el Estado necesita para cumplir sus fines, es decir, para garantizar el bienestar general, el bienestar común, para cumplir con su rol, de organismo o de órgano o de poder que aplica las leyes, que regula las leyes, que administra. El Estado va a usar, como decíamos, de su propiedad. Es decir, va a tener propiedad pública o propiedad estatal para que los ciudadanos circulemos, tengamos recreación, transitemos, ingresemos o egresemos del país. Estos se van a llamar calles, puentes,
veredas, pasos fronterizos, lagos, aguas recreativas, plazas, parques, paseos, bulevares. Y a su vez el Estado va a necesitar de su propiedad para el funcionamiento propio de sus dependencias, sus reparticiones. En algún lugar tiene que funcionar ANSES, en algún lugar tiene que funcionar la educación, las escuelas, los centros de salud, los hospitales, generalmente en bienes que son de propiedad del Estado. El Estado también puede alquilar una propiedad. Si vamos al caso de ANSES, yo creo que ANSES, salvo su sede de la calle Luro y Dorrego, entre Dorrego y Guido, el resto de sus propiedades son alquiladas. Pero bueno, tenemos que el Estado tiene propiedades para el desarrollo de sus actividades. Ahora bien, esos inmuebles que son de propiedad del Estado pueden ser de dos tipos. Del dominio público del Estado o del dominio privado del Estado. Y acá es donde hay que estar atentos para no confundirse. No dije bienes del dominio privado o del dominio de los particulares. Dije bienes del Estado o del dominio privado del Estado. ¿Y esto qué significa? Parece una trampita. Volvemos para atrás nuevamente. El territorio argentino se divide en bienes del Estado y bienes de los particulares, sobre los cuales el Estado también ejerce un dominio eminente, es decir, su rol de soberanía o de vigencia de la ley. Los bienes de dominio del Estado a su vez se dividen en dos: bienes del dominio público del Estado y bienes del dominio privado del Estado. Aquellos bienes del dominio público son aquellos que están librados a la utilización, al goce directo e inmediato por parte de la colectividad. Una plaza o una playa. Aquellos bienes privados del Estado son aquellos bienes que no están librados por contradicción o por antinomia, que no están librados al uso y goce directo e inmediato por parte de la población. Y acá figuran, por ejemplo, las oficinas, las dependencias, las escuelas, las salas de salud, los centros de salud, los hospitales. Es decir, el ingreso a ellos está regulado por el Estado y no pueden acceder a usar y gozar de estos bienes directa e inmediatamente los integrantes de la población. Si ustedes van al Palacio Municipal, hay un área de seguridad que les va a permitir o no el ingreso, pero a determinada hora, a las 13:30 horas, la puerta se va a cerrar y no va a ser posible el ingreso, es decir, el uso y goce directo e inmediato, como si pasa en una playa, en una plaza. Más allá de las normas del poder de policía. Ustedes recuerden que hace un año atrás, los bienes públicos del Estado, con goce directo e inmediato por parte de la población, eran inaccesibles para la población por las restricciones en virtud de la pandemia, de la epidemia sanitaria, de la crisis sanitaria. Recuerdan, yo recuerdo bien la imagen de la prefectura sacando a los chicos que estaban haciendo surf en los balnearios de la ciudad de Mar del Plata. Y uno dice, bueno, pero esos son bienes del dominio público, de uso público, directo, inmediato y de goce por parte de la población. Bueno, pero están regulados. Lo mismo pasa cuando hay prohibición de baño. El guardavidas, que es la autoridad de seguridad de las playas que representa al Estado, tiene funciones de prohibir el acceso al agua, al mar, cuando el mar esté peligroso, por una cuestión también de protección de la vida y de la integridad física de las personas. Son normas de policía. Las vimos el jueves pasado, si mal no recuerdan. ¿Y cómo se llamaban técnicamente, jurídicamente? ¿Cómo se llamaban esas normas o esas disposiciones de policía? Eran medios jurídicos de policía, ¿no? ¿Y cuáles eran los medios jurídicos de policía? Eran tres, son tres. La coacción puede ser uno. No,
La coacción no era el medio jurídico, era el medio material. Ah, Exacto, era el medio material, la vía de hecho. claro. Los medios jurídicos eran los reglamentos, que eran actos con disposiciones generales, las autorizaciones, que son actos administrativos que surgen de la aplicación particular del reglamento general, y las prohibiciones, las órdenes de policía, que normalmente habíamos dicho que eran prohibiciones. La prohibición de baño es una orden de policía, en este caso de carácter general, las podía haber de carácter particular o de carácter general. De carácter particular, la exhibición de un documento, el pedido de exhibición de un documento, una orden de la autoridad policial, o de la autoridad de tránsito, de la orden que fuera, la exhibición de una habilitación comercial. Las órdenes generales eran estas, ¿no es cierto? La prohibición de baño en un balneario. Ahora bien, cuando hablamos de los bienes del dominio del Estado, hablamos del patrimonio del Estado. Ahí nos remontamos en un primer paso al artículo 154 del Código Civil y Comercial, que nos dice que toda persona jurídica debe tener un patrimonio. Por lo tanto, el Estado, que es una creación jurídica, una creación cultural, una creación intelectual de la población, debe tener un patrimonio. ¿De qué se compone el patrimonio del Estado? Se compone de los bienes pertenecientes al dominio público y al dominio privado del Estado. Cuando hablamos de los bienes, obviamente hablamos de bienes materiales e inmateriales. Cuando hablamos de los bienes materiales, hablamos de los muebles y de los inmuebles. Pero hoy nos vamos a referir básicamente a los bienes inmuebles del Estado. Ahí nos vamos del artículo 154 al artículo 235 y siguientes del Código Civil y Comercial. Nos dice el 235 que los bienes pertenecientes al dominio público, excepto lo dispuesto por leyes especiales, cuando me refiero a leyes especiales, me refiero, por ejemplo, a la ley que ha sostenido la propiedad privada de las playas del sur de Mar del Plata, que ustedes saben que tienen dueño, cuando las costas y riberas son del dominio público del Estado. Nos referimos a el mar territorial, hasta la distancia que determinen los tratados internacionales y la legislación especial. En este caso, el nuestro es la milla 200. Sin perjuicio del poder jurisdiccional sobre la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Se entiende por mar territorial el agua, el lecho y el subsuelo. Estos son temas que a los que le encantaría dar, y se los va a dar cuando lleguen en su momento, el doctor Armando Abruzza, que es el que da la Convención de Derecho del Mar. Inciso B del artículo 235. Las aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas, puertos, ancladeros y las playas marítimas. Se entiende por playas marítimas la porción de tierra que las mareas bañan y desocupan durante las más altas y más bajas mareas normales, y su continuación hasta la distancia que corresponda, de conformidad con la legislación especial de orden nacional o local aplicable en cada caso. Por lo tanto, el mar territorial, las aguas interiores, nos referimos no a aguas marítimas, sino a aguas dulces interiores, a las bahías, golfos, ensenadas, puertos, ancladeros y las playas marítimas. Por lo tanto, todo lo que esté al borde del mar o en aguas interiores de la nación, los ríos, las lagunas, los lagos, los arroyos, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de playas marítimas, las playas han sido cedidas por leyes especiales a las provincias con litoral marítimo. Por lo tanto, nuestras playas, en el partido de General Pueyrredón, son de propiedad de la provincia de Buenos Aires, son bienes del dominio público del Estado, cuyo titular es la provincia de Buenos Aires, y cuya administración ha sido cedida a la Municipalidad de General Pueyrredón por un convenio ley del año 1976. Por eso quien administra hoy nuestras playas no es el dueño, que es nuestro municipio,
sino que es el administrador de las playas. De todas las playas no, de todas las playas no. De todas las playas de los 47 kilómetros del litoral marítimo del partido de General Porredón, entre el partido de Mar Chiquita, hacia un lado, hacia el norte, y el partido de General Alvarado, hacia el sur, a excepción de las playas del dominio privado, playas de los particulares, que son las playas del Faro, que son de la sucesión Peralta Ramos, que al tiempo de la fundación de Mar del Plata fueron reservadas por una ley especial, y las playas pertenecientes al denominado complejo Punta Mogotes, que son administradas por un ente interjurisdiccional integrado por el municipio de General Porredón en un tercio y por la provincia de Buenos Aires en 2/3. La gestiona las playas de Punta Mogotes, lo que se llama Administración Punta Mogotes, y todo el complejo del balneario 1 al 24. El resto de la administración de las playas pertenece a la Municipalidad de General Porredón y está a cargo de lo que se llama el Ente Municipal de Turismo, Dirección de Unidades Turísticas Fiscales, porque cada balneario conforma una unidad turística fiscal. Seguimos con el 235. Los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales. Los lagos y lagunas navegables. Los glaciares y el ambiente periglacial y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general, comprendiéndose las aguas subterráneas. En este sentido, fíjense que es de gran importancia este último agregado, porque está diciendo que las fuentes de agua subterránea pertenecen al Estado nacional, provincial o local, según lo determinen las leyes. Por lo tanto, nadie puede explotar agua de su subsuelo. Nadie puede explotar particularmente agua de subsuelo, porque si no habría gente que vende las aguas. Esas aguas son de propiedad del Estado, por eso, en nuestro caso, a nivel nacional, las empresas cesionarias de obras sanitarias de la Nación, en nuestro municipio, obras sanitarias, sociedad de Estado, que es una forma que ustedes conocen a la perfección, que estoy seguro que si hago preguntas de sociedad de Estado, todos lo saben correctamente y con lujo de detalles porque lo dieron en el primer parcial. En nuestro caso, Obras Sanitarias realiza pozos de extracción de agua y esas aguas son las que yacen subterráneamente debajo de los lotes que seguramente son de los particulares. Sin perjuicio del ejercicio regular del derecho del propietario del fondo de extraer las aguas subterráneas en la medida de su interés y con sujeción a las disposiciones locales. Esto significa que no puede explotar las aguas subterráneas, pero sí puede usarlas para su interés. Estos son los famosos pozos de extracción de agua domiciliarios que tiene gran parte del Partido General Porredón, porque no todo el Partido General Porredón está servido por la red de agua corriente. Se entiende por río el agua, las playas y el lecho por donde corre, delimitado por la línea de ribera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias. Por lago o laguna se entiende el agua, sus playas y su lecho respectivamente, delimitado de la misma manera que los ríos. Por lo tanto, si algún río se secara el día de mañana o alguna laguna se secara, su lecho y su orilla siguen siendo del dominio público del Estado. Inciso D. Las islas formadas o que se forman en el mar territorial, la zona económica exclusiva, la plataforma continental, o en toda clase de ríos, estuarios, arroyos, o en los lagos o lagunas navegables, excepto las que pertenecen a particulares. Las que pertenezcan a los particulares habrá que ir a los títulos de propiedad oportunamente otorgados. Y se da mucho esto de lo que hablamos en el delta del Paraná, en la zona de Tigre, donde hay islas privadas. Vieron que siempre se habla de catamaranes y de paseos o excursiones a islas privadas que tienen establecimientos o clubes que tienen isla privada, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, las islas son de propiedad del Estado
tanto aquellas de los ríos como del mar territorial o del mar o la zona económica exclusiva. Y en este caso, por supuesto, que están nuestras Islas Malvinas. Un caso concreto de isla muy cercano, una isla bonaerense, no sé si no será la única isla bonaerense, la provincia de Buenos Aires creo que tiene una sola isla, que es la isla Martín García, que está más cerca del Uruguay que de la Argentina, que fue delimitada en el año 1974 a través del Tratado del Río de la Plata, y que ustedes saben que está acreciendo. ¿Qué significa que está creciendo? Que está acumulando arena o sedimentos, en modo tal que se dice que en algunas décadas puede llegar a convertirse en el primer límite territorial con la República Oriental del Uruguay. ¿Por qué? Porque la isla Martín García se podría unir territorialmente al territorio uruguayo. Esto no quiere decir que pasaría el territorio de la isla Martín García a pertenecer al Uruguay, sino que se mantendría como límite territorial terrestre la línea que hoy divide el río Uruguay. Hay una línea divisoria, imaginaria por supuesto, que divide el río Uruguay. Inciso E, y seguimos con los bienes del dominio público del Estado. Inciso E, entonces. El espacio aéreo suprayacente al territorio y a las aguas jurisdiccionales de la Nación Argentina, de conformidad con los tratados internacionales y la legislación especial. ¿Qué es esto? El aire, nuestra atmósfera, nuestra estratosfera, donde se produce la aeronavegación. Y fíjense que habla de tratados internacionales, los tratados internacionales que regulan a nivel internacional la aviación civil. Por eso cuando veíamos los tratados internacionales como fuente del derecho administrativo, hablábamos de la importancia de aquellos tratados internacionales que aún sin ser de derechos humanos y de no tener rango constitucional, sí regían cuestiones de derecho administrativo como la aeronavegación o la prestación del servicio público de transporte aéreo. Y después, lo que ya dijimos, las calles, las plazas, los caminos, los canales, los puentes y cualquier obra pública construida para utilidad o comodidad común, como por ejemplo las escolleras. Los documentos oficiales del Estado son bienes del dominio público del Estado. Las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos, aunque sean subterráneos. Ustedes han visto que el Museo Municipal de Ciencias Naturales, que se llama Lorenzo Scalia, que está en la Plaza España de nuestra ciudad, en Libertad y la Costa, ha hecho descubrimientos en la costa o en terrenos particulares, donde se hacen excavaciones para construir edificios de yacimientos paleontológicos. ¿Qué es un bien paleontológico? Es un bien de valor histórico que se corresponde a restos de animales o de vegetales, de seres vivos. Y estos son del dominio público del Estado, por eso interviene el Estado cuando se encuentran. ¿Para qué? Para retirarlos, porque son propiedad de la nación. Y su comercialización está catalogada como delito. No se puede comercializar un fémur de un criptodonte, porque es un bien del dominio público del Estado. Lo mismo pasa con los yacimientos arqueológicos. ¿Qué diferencia hay entre arqueología y paleontología? Que la arqueología consiste en restos de culturas humanas. Por lo tanto, alfarería, cerámica, utilización de bronce, flechas, instrumentos musicales, todo lo que pudo haber pertenecido a alguna civilización histórica que tiene, por supuesto, determinada antigüedad, que regula la ciencia de la arqueología. Este artículo 235 se complementa también, o se completa también, con los marcos jurídicos especiales, como por ejemplo el espacio radioeléctrico,
regulado por la ley 27.078. Esto es el espacio útil para la transmisión radioeléctrica, para la radiofonía. Ustedes saben que las ondas son propiedad del Estado, son administradas por el Estado y concedidas a través de una concesión que realiza la autoridad de aplicación de esta ley, que era el CONFER, y que ahora se llama, ¿cómo se llama ahora? La ley, el organismo que regula las comunicaciones en la República Argentina. Y que ejerce el poder de policía radioeléctrica o policía de comunicaciones. ¿Cómo se llama ese órgano? El ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones, que acá en Mar del Plata está al lado de la caja de previsión del Colegio de Abogados, en Gascón y Buenos Aires. A seguido, el artículo 236 va a regular los bienes del dominio privado del Estado. Y va a decirnos que pertenecen al Estado nacional, provincial o municipal, de acuerdo a las leyes vigentes, y sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales, a. Los inmuebles que carecen de dueño. Los que no tienen dueño son de propiedad del Estado, nacional, provincial o municipal, de acuerdo a la distribución que se hayan dado los poderes. Las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles y toda otra de interés similar, según lo normado en el Código de Minería. Por lo tanto, las minas son de propiedad privada del Estado. Por eso, su explotación es concesionada por el Estado nacional o provincial. Saben ustedes los conflictos que hay en las provincias por la actividad minera, sobre todo en Catamarca, que es una provincia que tiene una minería muy desarrollada, donde se explotan distintos metales. Mar del Plata tiene también minería, actividad minera. ¿Con qué? Con la arena de las playas. Esa actividad está administrada por la Dirección de Minería, que es lo que se vende, el material que se vende para la construcción de edificios. Los edificios utilizan la arena marítima de Mar del Plata, y eso se vende a través de las areneras que tienen permiso de extracción, o que no tienen a veces, y extraen igual, porque la Dirección de Minería de la provincia no hace el control que debería hacer. Los lagos no navegables que carecen de dueño. Las cosas muebles de dueño desconocido que no sean abandonadas, excepto los tesoros. Los bienes adquiridos por el Estado nacional, provincial o municipal por cualquier título. ¿Y qué diferencia hay entre los bienes del dominio público y del dominio privado? Más allá de que unos están afectados al uso y goce directo e inmediato y los otros no. Y esto se da en tres características que las dice el artículo 237, al cual vamos a prestar mucha atención. Determinación y caracteres de las cosas del Estado. Uso y goce. Los bienes públicos del Estado, los bienes públicos de uso y goce directo e inmediato, son inenajenables, inembargables e imprescriptibles. Inenajenables que no se pueden vender ni grabar. Yo no puedo hipotecar una plaza, ni venderla. Para eso debería desafectarla como plaza, y dejaría de ser bien del dominio público del Estado y pasar a ser bien del dominio privado del Estado. Inembargables, no se pueden embargar. Por eso se embargó, por ejemplo, la Fragata Libertad. Por eso se puede embargar el terreno de una embajada, porque es del dominio privado del Estado, no del dominio público del Estado.
e imprescriptible, es decir, no se puede ejercer sobre los bienes del dominio público la prescripción adquisitiva. Las personas tienen el uso y goce sujeto a las disposiciones generales y locales. La Constitución Nacional, la legislación federal y el derecho público local determinan el carácter nacional, provincial o municipal de los bienes enumerados en los dos artículos, 235 y 236. La Constitución Nacional, la legislación federal y el derecho público local. Las leyes determinan qué es de pertenencia de cada uno. El artículo 238, en cambio, ya definimos qué son los bienes del dominio del Estado, tanto del dominio público como del dominio privado del Estado. Ahora el 238 nos va a decir qué son los bienes de los particulares. Los bienes que no son del Estado nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal, son bienes de los particulares, sin distinción de las personas que tengan derecho sobre ellos, salvo aquellas establecidas por leyes especiales. Por lo tanto, todo lo que no es del Estado es de los particulares. Una pregunta, las canteras de piedra de las que están en Batán, ¿pertenecen a particulares o son bienes del dominio privado del Estado? No, esas son de dominio particular, porque no son no es minería de metales. Claro, pues el 236 El artículo hablaba de metales. piedras preciosas, dice, no aclara las De oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles y todo otro de interés similar. Estas son de piedra Mar del Plata, de piedra común, como las cavas ladrilleras. Se asimila a las cavas ladrilleras, a las cavas donde se extrae tierra. Claro, gracias. El artículo 239 habla de las aguas de los particulares. Las aguas que surgen en los terrenos en los particulares pertenecen a sus dueños, quien pueden usar libremente de ellas siempre que no formen cauce natural. Las aguas de los particulares quedan sujetas al control y restricciones que el interés público establezca la autoridad de aplicación. Nadie puede usar de aguas privadas en perjuicio de terceros, ni en mayor medida de su derecho. Por lo tanto, aguas particulares son aquellas que usan los particulares del subsuelo para su beneficio y las que surjan en los terrenos de los particulares, que esto puede ser aguas que florezcan en los terrenos de los particulares, ¿cierto? Que emanen en los terrenos de los particulares, un manantial, póngale, que no formen cauce, que tiene que ver, por ejemplo, con las aguas de manantial que se comercializan, las aguas minerales, por ejemplo. Hay cauces de agua mineral, hay manantiales de agua mineral que serían estas aguas de los particulares. Si formaran cauce ya habría un arroyo, un río o lo que fuere. Las aguas termales también pueden ser particulares. Pertenecen al dominio público si constituyen cursos de agua por causas naturales. Los particulares no deben alterar esos cursos de agua. El uso por cualquier título de aguas públicas u obras construidas para utilidad común, comunidad o comodidad común no les hace perder el carácter de bienes públicos del Estado, inalienables e imprescriptibles, si constituyen cursos de agua naturales. A su vez, después del artículo 239, hay una incorporación de la reforma del Código Civil y Comercial, que son los bienes con relación a los derechos de interés o de incidencia colectiva. El artículo 240 nos habla de los límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las secciones primera y segunda debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local, dictadas en el interés público, y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. Esto nos quiere decir que los derechos individuales sobre los bienes individuales debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Esto es el interés social de la propiedad.
el uso compatible con el interés colectivo. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo degradar de mi propiedad, no puedo envenenar las aguas, no puedo alterar químicamente el suelo, los sustratos, no puedo destruir los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros. Por eso hay normativas nacionales, provinciales y municipales que vamos a ver ahora, a continuación, que regulan lo que es la protección ambiental natural, las reservas naturales, el paisaje, las áreas ambientalmente protegidas, las zonas de valor histórico, patrimonial y cultural, los inmuebles declarados de interés patrimonial, etcétera, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que el ejercicio del derecho de propiedad por parte de los particulares en los bienes de su propiedad debe ser ejercido conforme a un uso regular de la propiedad, conforme decía el viejo artículo de la ley 17711, de la reforma del 68 del Código Civil, que hablaba de un uso regular. Y el artículo 241 nos va a decir que cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable. Esto tiene que ver con la ley de medio ambiente, que ustedes van a ver seguramente en derecho ambiental. ¿Vieron derecho ambiental ya? Todavía no. Creo que ahora está en el plan nuevo de la materia, que es una materia obligatoria. Por último, me resta decir de este tema que los bienes del dominio público del Estado pueden afectarse y desafectarse por una norma expresa o de una forma implícita. Es decir, si la municipalidad fija indicadores urbanísticos para un terreno que es reserva urbana, que está construido para plaza, se supone que ha desafectado de manera implícita un bien del dominio público del Estado. Y lo mismo pasa al revés. Si a un lote privado particular de la administración, la municipalidad le denomina Plaza Crisólogo Larralde, por poner un nombre de fantasía, un nombre real, histórico, pero ficticio, está desafectando el dominio privado y afectando el dominio público un inmueble en forma implícita. Puede ser en forma explícita o implícita. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, esa norma tiene que emanar del Poder Legislativo o de la Administración, o puede ser de cualquiera de las dos. Emana generalmente del Poder Legislativo. En los municipios de la provincia de Buenos Aires emana de los consejos deliberantes. En la provincia de Buenos Aires normalmente emanan de alguna ley provincial que le da facultades al gobierno provincial. Hay una ley provincial, por ejemplo, en los años 70, que es la 9533, que autorizó al gobierno de la provincia de Buenos Aires a ceder a los municipios tierras para reservas fiscales. En ese caso hay una norma general que es aplicada a través de actos administrativos particulares. Se desafecta o afecta a nivel provincial por un decreto del gobernador, generalmente. Ahora vamos a lo que llamamos régimen administrativo de la propiedad privada. Ya hemos visto que toda la propiedad privada tiene una supervisión o tiene una incidencia, valga la redundancia, a partir de derechos de incidencia colectiva. Esto significa que todo bien inmueble del dominio de los particulares tiene o puede tener una incidencia colectiva que las leyes deberán establecer. Esto está en el Código Civil y está para superar aquella dicotomía que había hasta hace algún tiempo atrás, donde se establecía que la propiedad era casi absoluta y que no tenía función social. La función social de la propiedad aparece ya hace muchos
muchas décadas, por fallos de la Cámara Nacional Civil y Comercial. Lo ha establecido la Iglesia Católica ya desde 1893, en la encíclica Rerum Novarum de Juan de León, o de Juan León. 23, ¿no fue el Papa? ¿Cómo? Juan 23, ¿no fue? El Papa fue Juan 23, pero es del siglo anterior. Yo te estoy hablando de 1893, que estaba el Papa León XIII, creo que era, que aparece en la encíclica Rerum Novarum. Desde ahí aparece la función social de la propiedad privada. Acá los tribunales tardaron mucho en reconocerla, pese a que hubo fallos admonitorios o fallos que se anticiparon a sus tiempos. Pero normalmente la doctrina, como la jurisprudencia, entendieron la propiedad casi como un poder incuestionable. Sin embargo, la propiedad es ejercida en función social. Y sin embargo, existe lo que nosotros denominamos, y vimos en la clase pasada, que es el poder de policía del Estado, la facultad de limitar todos los derechos constitucionales. Y como se limitan todos los derechos constitucionales, también se limita el derecho de propiedad establecido en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Cuando el artículo 17 dice nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia fundada en ley, nos está diciendo que la ley puede fundar una restricción al derecho de propiedad. Por lo tanto, existe un poder de policía del Estado sobre el derecho de propiedad, al cual nosotros vamos a llamar régimen administrativo de la propiedad privada. Esto teniendo en cuenta que la administración usa para sus fines, tanto de sus bienes propios como de los bienes ajenos, de los bienes de los particulares. De los bienes propios, hablamos de bienes de la nación, bienes de las provincias o bienes de los municipios. Esto estaba también antes establecido en el anterior Código Civil. Ahora queda claro en este Código Civil que sigue siendo igual y que esa distribución de bienes queda reservada a la Constitución Nacional, a las leyes generales y a las leyes locales. Cuando hablamos de que la administración para sus fines usa de los bienes de los particulares, nos estamos refiriendo a que esos bienes de los particulares están en función social y pueden ser afectados por normas que tiendan a garantizar el bienestar general. Si cada uno construyese en sus inmuebles lo que quisiere, nuestra ciudad sería caótica. Un poco caótica es, con mucha regulación que tenemos, porque los intereses inmobiliarios han sido muy fuertes. Entonces tenemos una ciudad hiperconstruida, donde hoy los servicios públicos no alcanzan, donde las calles están abarrotadas de circulación de autos o de tráfico, donde no hay previsión para espacios de asoleamiento, de ventilación, de espacios destinados a la recreación, donde la densidad demográfica es muy fuerte, donde no encontramos sol a las 3 de la tarde en la costa, en muchos lados. Entonces, pese a las regulaciones, nos pasa esto. Imagínense si no hubiese regulaciones. Y a eso nos referimos de que la administración utiliza para sus bienes, para sus fines, los bienes de propiedad particular. Cuando hablamos de propiedad particular, nos referimos no solamente al dominio, sino que nos referimos al concepto amplio de propiedad. Todo género, dice la jurisprudencia, cuando interpreta la Constitución Nacional, todo género susceptible de apropiación pecuniaria. ¿Qué significa apropiación pecuniaria? Que tiene un valor en dinero. Todo aquel bien que tenga un valor en dinero genera propiedad. Sea una propiedad inmueble, o un dominio, un derecho de dominio sobre un inmueble, sea un derecho creditorio, sea un bien intangible, como puede ser un fluido, como la electricidad o como el gas,
sea un bien, cuando yo estoy vendiendo oxígeno, estoy vendiendo fluido. Sin embargo, pese a que no es inmaterial ese oxígeno, tiene un valor pecuniario. Un derecho creditorio, un derecho intelectual, un derecho industrial, una patente, todo integra el concepto de propiedad, porque todo tiene susceptibilidad de apropiación pecuniaria. Todo bien, dice la Corte, que esté fuera del hombre, de su vida y de su libertad. Tenemos ahí al artículo 1970 del Código Civil y Comercial, cuyo antecedente era el viejo artículo 2611, que era el que marcaba claramente las cuestiones vinculadas con nuestra materia de derecho administrativo. Hacía una remisión. ¿Qué era derecho administrativo? Aquello que el Código Civil decía que no era derecho civil. Era una remisión, un deslinde de competencia, deslinde de materia. Y el artículo 1970, antiguo 2611, nos va a decir que las restricciones, los límites a la propiedad particular establecidas en aras de un bien general o de un interés general quedan fuera del Código Civil y quedan delegados al derecho administrativo. El artículo 2611 hablaba de restricciones y límites al dominio. El artículo 1970, clarificadoramente y aclarando una situación de disputa que se había generado en el código anterior, nos habla de límites al dominio. Por lo tanto, el régimen administrativo de la propiedad privada está dado a través de los límites al dominio privado. Límite es el género. Ese género tiene distintas especies. Las restricciones y límites a las que hacía mención en el artículo 2611 anterior estaba mezclando una especie con un género. La restricción era una especie del género límite. Pero esto no se confunda porque ahora lo vamos a ver como una especie dentro de los límites. Por lo tanto, los límites al derecho de propiedad privada establecidos en función del interés general quedan delegados al derecho administrativo. ¿Qué significa interés general? El interés de la población, el interés de la comunidad. Por lo tanto, un olor, un ruido, una temperatura que se pasa de la fábrica de al lado a mi domicilio no es interés general. Por lo tanto, interviene el Código Civil y no el derecho administrativo. Ahora, si ese olor de la casa de química que funciona al lado mío se convierte en humos que generan olores nauseabundos, como de algunas fábricas de procesamiento de pescado en el Partido General Pueyrredón, ya esos límites entran a ser restricciones en el sentido del derecho administrativo y tiene que intervenir la autoridad pública. En este caso, el municipio de General Pueyrredón, Inspección General, el organismo provincial de desarrollo sostenible, etcétera, 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 porque no afectan la vida del vecino, afectan la vida de la comunidad en general. Si los ruidos se convierten en ruidos molestos, como por ejemplo los ruidos de un auto que hace picadas, o de un comercio que tiene los parlantes colocados en la vereda, es una molestia que corresponde al derecho administrativo porque está violando o está afectando un interés general, un interés de la comunidad. Si el de al lado hizo una medianera con una ventanita que está abajo y me espía cuando yo voy a estar tomando sol en el patio, ese es un problema entre vecinos, entre particulares. Por lo tanto, rige para ello la normativa referida a restricciones y límites a la propiedad privada establecidas por el Código Civil y no por el derecho administrativo. Ahora, si mi construcción amenaza con derrumbarse
obviamente hay una cuestión de seguridad pública ahí, interviene el derecho administrativo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. El régimen administrativo de la propiedad privada, es decir, la enumeración de los límites a la propiedad particular, van a afectar tres características de la propiedad, del derecho de propiedad, o del dominio. Pero como decía, hablamos de propiedad en sentido amplio. Van a afectar el carácter absoluto de la propiedad, que como tal no existe desde la época de Vélez Sarsfield. Existía en la época de Vélez Sarsfield, pero después, con las reformas legislativas, se dejó de lado, las leyes regularon el uso de la propiedad privada, a punto tal de que en el año 1968, la 27711, estableció en el viejo artículo 2513 la necesidad de garantizar un uso regular de la propiedad, que es lo que hoy llama el nuevo Código Civil la incidencia colectiva del derecho de propiedad. Afectan entonces el carácter absoluto, las restricciones, los límites a la propiedad privada afectan el carácter absoluto, y pueden afectar el carácter exclusivo y el carácter perpetuo. El carácter exclusivo es aquel carácter que dice que yo soy dueño exclusivamente de una cosa. Que no significa la imposibilidad de un condominio. ¿Por qué? Porque en el condominio yo sigo siendo dueño exclusivo de la cosa, en una porción ideal, es decir, en una porción intelectual, un 33%, un 50%, lo que fuere. Se afecta el carácter exclusivo cuando yo tengo que compartir físicamente, en una porción física de mi propiedad, el ejercicio del derecho con otra persona, con un tercero. En este caso, con un Estado o con una persona que el Estado designe. Y esto se logra a través del instituto de la servidumbre administrativa. Yo tengo que compartir con otro una porción de mi terreno, garantizando una servidumbre de paso para que cruce una persona a la playa, como pasa en las playas del sur, donde tengo que atravesar el bosque por los pasos públicos o las servidumbres de paso, y los dueños tienen que compartir con una persona jurídica, como es el Estado de la provincia de Buenos Aires, el uso de esa porción física y no ideal de la propiedad. No es condominio esto, es servidumbre. ¿Claro hasta acá? Y después se afecta el carácter perpetuo, porque yo soy dueño a perpetuidad de una cosa. No quiere decir que yo sea inmortal, pero sí quiere decir que yo, mientras quiera, voy a ser el dueño de una cosa si no quiero venderla. Y que a mi muerte van a seguir siendo dueños los sucesores o herederos. Y esto quiere decir que uno de los caracteres de la propiedad es la perpetuidad, en tanto surge de la voluntad del dueño. Pero no siempre está garantizado el derecho o el carácter de perpetuidad. ¿Cuándo se pierde el carácter de perpetuidad de la cosa? No cuando la vendo, porque será perpetuo para el que me suceda, sino cuando el Estado decide ponerle fin a mi propiedad sobre la cosa a través del instituto de la expropiación. Servidumbre, expropiación, restricción y otras figuras que vamos a ver la semana que viene son las figuras o las especies del género limitaciones a la propiedad privada de la propiedad. Limitaciones a la propiedad privada. ¿Hasta acá queda claro? Así vemos el tema completo de especies de este género. Vamos a terminar acá hoy. Alicia, querías hacer una pregunta. No, le decía que estaba todo muy claro. Buenísimo. Queda claro entonces que el régimen administrativo de la propiedad
o las limitaciones a la propiedad privada afectan el carácter exclusivo, absoluto y perpetuo de la propiedad. Chicos, tengan buen fin de semana, buena finalización de semana, y nos vemos entonces el jueves que viene, que va a ser jueves 31, 1, 2, 3, ¿verdad? Jueves 3 de junio. Tendríamos clase el 10 de junio, la última clase, y después ya la otra semana sería el parcial. ¿De acuerdo? Bueno, sí. Chao, hasta luego. Gracias, Chau, profe. chau. Adiós, hasta luego. Adiós.